Bueno, muchachos, vamos a pasar un momentico al computador. Yo traté de organizarles la información. La idea se la resumí lo máximo posible. Es lo más concreto que se puede ser. Para que, bueno, si les quedan dudas de lo que han leído, es importante que lean del tema, no se desvíen un poco del tema. Hoy vamos a ver los tipos de fuentes de información y entropía, ¿listo? Entonces, bueno, lo que había que leer para hoy era muy sencillo, eran los tipos de fuentes, ¿cierto? Ya habíamos visto que era información, cómo se medía la información, y la idea era leer qué tipos de fuentes existían. Entonces, bueno, vamos a ver el día de hoy fuentes discretas. Entonces, las fuentes discretas sin memoria, que son las que vos decías, que son las fuentes nulas, ¿cierto? Existen otras que son discretas que se llaman de Markov, ya vamos a ver cada una de las propiedades, las continuas, y vamos a ver la entropía, ¿listo? Sí. Entonces, bueno, en los tipos de fuentes tenemos en la parte discreta. Buenas tardes. Entonces, en la parte de fuentes tenemos las discretas, que son las sin memoria, Markov y algunas extensiones de estas fuentes, ¿listo? Entonces, ¿qué son las fuentes? Entonces, como su nombre lo indica, es un número de símbolos determinados, son fijos. Entonces, son un número finito, ¿listo? No es nada analógico ni nada. Podemos, como por ejemplo, el abecedario, colores, jeroglíficos y cualquier señal que sea que esté distribuida en paquetes, digamos. Entonces, la idea de las fuentes es la siguiente, es enviar información de a paquetes, ¿listo? Así son las fuentes discretas. De a paquetes van a ir enviando la información. En las fuentes continuas, entonces, bueno, lo que hemos visto, corresponden a señales analógicas que pueden tomar cualquier valor, pueden prevenir de audio, pueden prevenir de video, presión, cualquier señal analógica. ¿Listo? Entonces, la idea es que varía en el tiempo y no es determinística. Vale. Sí, profe. Entonces, No es determinística ninguna, las discretas sí. O no, ninguna. tampoco son determinísticas. Si fueran determinísticas no tendrían información. Ah, listo. Ok. Entonces, vamos a ver qué es una fuente sin memoria. Entonces, lo que decía Juan. Primero, utilizan un número de caracteres finitos. Entonces, son discretas. Y son establecidos, o sea, son conocidos tanto por el receptor como por el transmisor. ¿Listo? ¿Qué pasa? A cada símbolo se le asigna una probabilidad. ¿Listo? Esa probabilidad es independiente de los símbolos que se están trabajando. Es decir, vamos a sacar acá opciones de puntero. Si yo tengo la probabilidad de un carácter A igual a 0.2, que yo haya sacado un carácter A de mi fuente, nada tiene que ver con la probabilidad del siguiente carácter, que digamos es B, que va a tener una probabilidad del 0.3%, después del 0.3. ¿Listo? Eso significa que son independientes. ¿Qué más significa que son independientes? Entonces, digamos, la probabilidad de que si yo voy a sacar de mi fuente una señal A dado un B es igual a la probabilidad de A. ¿Listo? Ajá. Siguiente. Entonces, son estadísticamente independientes. ¿Listo? ¿Qué es lo que estábamos diciendo? Primero, los símbolos de la fuente se representan discretos, ¿cierto? Esos pueden representar, no sé, cualquier componente discreta. Podemos decir el clima puede estar representado por S1, S2, S3. Podemos decir que yo quiero transmitir los jugadores que, no sé, que van a jugar un partido. Entonces se pueden enumerar, ¿cierto? Son componentes discretas. Y va a tener un número máximo de símbolos. Luego, a cada uno de estos símbolos les vamos a asignar una probabilidad. ¿Listo? Vamos a tener una función de probabilidad para una fuente nula. Entonces, cada símbolo, una probabilidad que es independiente. Ok.
Entonces, recordando lo que vimos la semana pasada, ¿qué decíamos? Conocer la cantidad de información es importante, ¿cierto? ¿Por qué? Porque dependiendo de la probabilidad, yo sé el mínimo número de bits que necesito para hacer una transmisión, ¿cierto? Sí. Que nosotros habíamos definido como el logaritmo en base 2 de 1 sobre la probabilidad de que ocurra un símbolo. Ajá. Listo, hasta ahí claro, que era lo que ahorita hablamos con Shirley. Que a menor probabilidad voy a tener mayor información y a mayor probabilidad menor información. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a trabajar fuentes estáticas. ¿Qué quieren decir que son fuentes estáticas? Que digamos vamos a tener un alfabeto de la A a la Z, ¿cierto? Y no vamos a ingresar más letras. Si yo digo al principio, no vamos a trabajar con la ñ, con la ch, listo. A través de todo el funcionamiento no vamos a cambiar el diccionario, pues el alfabeto. Entonces, si nosotros vamos a trabajar con ese alfabeto, también es muy importante, aparte de calcular la cantidad de información por símbolo de la fuente, ¿listo? ¿Por qué es importante la cantidad de la fuente? Porque de pronto tiene dos significados. Primero, en el transmisor es lo que se espera enviar, ¿listo? Y en el receptor es cuánta información se espera recibir, más o menos, ¿listo? Entonces, eso es lo que vamos a definir como entropía, la cantidad de información promedio por símbolo de una fuente discreta, ¿listo? O si estoy en el receptor, es la incertidumbre que va a tener del símbolo que le va a llegar. Nosotros habíamos definido la cantidad de información como a esto. Logaritmo base 2 de 1 sobre la probabilidad. Para hallar la cantidad promedio, lo que vamos a hacer es una sumatoria sobre todos los símbolos. ¿Listo? Lo vamos a multiplicar la probabilidad de cada símbolo por la cantidad de información. Es esto. De esta manera nosotros vamos a obtener la cantidad de información promedio de una fuente. ¿Vale? Es una fórmula matemática. Ahorita vamos a hacer un ejercicio. ¿Listo? El siguiente. Entonces digamos, vean, tenemos un sistema meteorológico en un lugar estable, ¿cierto? Es importante decir que es estable porque no va a variar sus condiciones y siempre vamos a tener los mismos estados, llamémoslo así. Entonces, vamos a transmitir una información del clima y los mensajes que vamos a enviar entonces son soleado y despejado con una probabilidad de 0.4, soleado y con nubes 0.3, cálido y seco 0.2, frío y seco 0.1, ¿listo? Entonces, ¿cuál es el dato con mayor información, cantidad de información? Frío y seco. Frío y seco, listo. Hasta ahí. Si nosotros les decimos, bueno, ¿cuál es la cantidad? Ustedes tienen calculadora ahí, ¿cierto? Sí. Sí. Listo. ¿Cuánto es la cantidad de información del estado número 4? Entonces, ¿cómo se saca el logaritmo en base 2 de la calculadora? Y logaritmo en base de 1. No sé. Pues yo no sé. No saben, ok, listo, eso es importante tenerlo en cuenta porque para el examen ustedes van a tener que calcularlo, listo. Entonces, por propiedad de los logaritmos, tenemos que el logaritmo. Decime. No, que dónde estaba copiando. Ya estaba bien. El logaritmo en base a de una información X es igual al logaritmo en base B de la información sobre el logaritmo en base B de la base anterior, ¿cierto? Entonces, si nuestra calculadora no tiene en base 2, pues nosotros vamos a hacer esto en base 10 o en base logarítmica, en exponencial. ¿Listo? Sí. Ténganlo en cuenta para el parcial. Ahorita vamos a hacer ejercicios como para que ustedes, 1 o 2 ejercicios para que practiquen esto. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto nos dio esa información? Cantidad de información. A ver, muchachos.
Dice, logaritmo en base 2 de 1 sobre punto 1 es igual a logaritmo en base 10 de punto 1 sobre logaritmo en base 10 de 2. ¿Cuánto da eso? Pero... sí. Es que ¿Cuánto nos da? Estaba probando logaritmo 0.1 dividido. Logaritmo de 2, profe. Sí. Eso da negativo. ¿Da negativo? Sí. Bueno, entonces, vamos a ver por qué da negativo. Punto 1. ¿Seguro? ¿Cuánto es el logaritmo en base 10 de 0.1? Menos 1. Menos 1. Ok, eso es 1 sobre 10. Vamos a ver. Vamos a hacerlo acá. Vamos a sacar la calculadora acá. Mantener. Listo, tenemos logaritmo en base 2 de 1 sobre la probabilidad. Vamos a ver. Con el Uno logaritmo. sobre 10, tin, tan. ¿Y logaritmo de 2? Sí, está bien. ¿Cuánto da el logaritmo de 2? A ver. A 0.30 y 301. Listo, vamos a ver, muchachos, qué es lo que estamos acá fallando. Acá nos dicen las propiedades de los logaritmos en el libro que estamos de guía, ¿listo? Sí, listo. Vamos a ver que esto está un plin bloqueado. ¿Cuánto le dio Juan? Menos 33. Logaritmo en base 10 es logaritmo. Sí, es que el normal que se trabaja es en base de 10. Lo normal es que sea en base de 10, por eso la calcular la Base Euler. Y el logaritmo. ¿No estás seguro? Vamos a ver. Pues, y con logaritmo natural también da lo mismo. Bueno, vamos a hacer científica y dice logaritmo. Bueno, es que es un logaritmo. ¿Qué pasó? Bueno. 0.1 es 1 sobre 10. Ok. Vamos a ver, la fórmula es 10. ¿Cuánto da? Miremoslo acá, muchachos. Pantalla. Acá lo tengo. No. Ahí. Opciones de puntero. Logaritmo en base 2 de 1 sobre la probabilidad, que es 1 sobre 10, ¿cierto? Sí. Logaritmo en base 2 de 10, ¿cierto? Sí. Listo, entonces hasta ahí. Si lo hacemos, logaritmo en base 10 de 10, eso da 1. Sí. Y logaritmo en base 10 de 2, ¿cuánto da? Eso da lo mismo ahora, pero positivo ya. Bueno, sí ven, es que es diferente. Logaritmo de 2, 0.8. Pues yo ya hice la división, fue mayor. Listo, ¿cuánto les dio? A ¿Y era 3. por qué? ¿Era por qué? 3.32. Porque era negativo. ¿Por qué le estaba negativo? ¿Cómo? ¿Por qué les estaba dando negativo? Porque el logaritmo natural de 0.1 era menos 1. Bueno, es que es 1 sobre 0.1. Sí, porque sí. Listo, entonces, miremos que esto es ¿en qué? ¿En bits o en binits?
bits. Listo, es en bits, ¿cierto? Es cantidad de información. Sí. Si yo tengo, digamos, que esto representa un 1, 0, 1, digámoslo así. Eso sería, ¿qué? ¿3 qué? ¿Bits o binits? Bits. Ok, listo, son binits. Eso es importante también tenerlo en cuenta. Binits. Bueno, entonces, a partir de esto vamos a ver cuánto es la información promedio de la fuente. Entonces, la entropía habíamos dicho que era la probabilidad de todos los símbolos por 1 sobre la probabilidad, ¿cierto? El logaritmo. Entonces, lo primero que hacemos es, para cada símbolo expandimos la sumatoria. ¿Sí? El ejercicio es completamente matemático. O sea, tenemos esta fórmula que está definida como la cantidad promedio de la fuente de información. Entonces, tenemos ¿cuántos símbolos? 4, ¿sí o no? Ah, bueno, sí, 4. Entonces, la fórmula va a ir de 1 a 4. Tengo 4 símbolos. Entonces, lo que vamos a hacer es expandir la fórmula. Decimos, bueno, la entropía está definida como ¿qué? La probabilidad del símbolo 1 por la cantidad de información del símbolo 1. Lo mismo con el símbolo 2, lo mismo con el símbolo 3 y con el símbolo 4. A manera de ejercicio, hagámoslo manualmente. ¿Puedes cambiar, por favor? ¿Me puedes poner el cuadro? Ya, un segundito. ¿Usted tiene el marcador allá? Pero si quiere. Ah, sí, sí. Va a ser alguno de ustedes y lo hace el tablero. Y miramos entre todos cómo se hace. Porque en el momento del examen no va a pasar yo la diapositiva, sino ustedes son los que van a tener. Y eso es práctica, ¿listo? Entonces, a manera de ejercicio van a ustedes a pasar algunos de ustedes al tablero y vamos a mirar cómo se calcula la entropía. Mayerly. Está poniendo cuidado, Juan. Sí. Ah, ok. ¿Sí o no? Listo, sí, estamos de acuerdo. Bueno, me das que esto es igual. ¿Has tirado? Al logaritmo en base 2. En base de 1 sobre la probabilidad. Exacto. Eso es lo que llamamos cantidad de información. Bueno, Entonces eso sería la cantidad de información por la probabilidad. Exacto, sí, es la cantidad de información por la probabilidad. Y la suma de eso, de cada símbolo, nos entrega la cantidad de información promedio de la fuente. Entonces vamos a hacer la de. O sea, HDS es la cantidad de información promedio de la fuente. Exacto, sí, la entropía. A eso se define como entropía. Si mis compañeras que me colaboran, pues. Exacto. Vamos a ayudarle. Chile y Mayerly. Vamos con la calculadora. De la probabilidad del 1. Exacto. Ah, no, primero hay que sacarle la cantidad de información. Sí, por eso. Ah, sí, y Las eso. reglas granos que hay. Entonces teníamos que la cantidad de información del 4 era 3.36, ¿cierto? Sí. Listo. Mayerly. 3,32. Ok. Mayerly haya uno, Chile haya el otro y yo hallo el otro. Listo, yo hallo el 3.
Yo el 1. Pero es que a mí sí me daba negativo. Bueno, dime por qué te daba negativo, mira. Vamos a hacer logaritmo en base 10 de 1 sobre 0.1, ¿cuánto es? Era 1 sobre 0.1. Sí, acuérdate que es 1 sobre la probabilidad. Da 1. Listo, ¿qué les da 1? Vamos a ver. ¿Me durmieron? ¿Cuál es la probabilidad del dato 1? La del primero es 0.4, la del segundo es 0.3, la del tercero es 0.2 y el cuarto es 0.1. Profe, luego. Listo, entonces vamos a calcular primero todas las cantidades de información. ¿Ya calcularon la 1 y la 2? Bueno, ¿qué pasó con la otra? Profe, pero es que a mí no me da. ¿Qué no te da? Con ese en base 10 no me da. Listo, vamos a hacer, pasa el tablero un segundito y lo hacemos ahí en el tablero, ¿listo? Y miramos por qué no te da. Pasa un segundito. Sí. Listo, entonces escribe. ¿Qué es lo que vamos allá? La cantidad de información para la probabilidad de 0.4. Listo, entonces eso lo decimos en base 2. Vamos, escríbelo en base 2. Ahí. Logaritmo en base 2. Listo. De 0.4. Entonces, ahora para convertirlo a base 10 es que logaritmo en base 10. ¿De qué? De 1 sobre 0.4. Exacto. Sí. Sobre. De 1 sobre 2. No, ahí es logaritmo en base 10 de la base del logaritmo anterior. Entonces, 2. Ah. 1,32. 1,32, ok. Para que Juan lo haya calculado bien. Listo, entonces hace el 2. Listo, y el último te da 2.3.
Listo, entonces, a manera de ejercicio, si yo en algún momento en un parcial les digo, bueno, vamos a calcular cuál información, cuál estado me brinda más información. Entonces, eso es lo que hay que hacer y me dicen, bueno, para cada estado la información es esto y el que brinda mayor información es el 4 porque tiene 3.32 bits. ¿Listo? Eso sería un punto. El otro, entonces, ¿qué es entropía? Es la información promedio de esa fuente. Entonces, calcúlala. Ya tienes la cantidad de información y tienes las probabilidades de cada una, ¿cierto? Entonces, vamos a hallar H. Va a ser 0.1 o 1.42 más. Sí. Ese era como era 4, ¿no? Ay, Sí, el primero es 0.4. el primero es. La probabilidad es 0. No, ahí estaba bien, pero la probabilidad es 0.4. Ah, Eso. pues este es 0.4. Yo mal, Cero. ¿Cuánto te dio eso? Pero ayúdenle. ¿Qué te hacían las calculadoras? No, esa base es. ¿Cómo? Por la base es que sea el binario. Exacto, por la base es que es el bit. Si nosotros tuviéramos logaritmo en base 10, sería NAT, o si sería, en este momento no me acuerdo cuál es el otro, pero es en base de 2, en base 10 y en base exponencial, ¿listo? Y dependiendo de eso cambian. La más utilizada es el bit, es porque recuerden que todo está en binario, unos y ceros, unos y ceros, ¿listo? La base 10 no se utiliza normalmente y la exponencial mucho menos. La cantidad de información generalmente se hace en bits. Si la quisieran calcular en nats, simplemente serían base 10, pero es lo mismo, solo cambia la referencia. Listo, entonces, mira que la cantidad de información está en bits y la probabilidad es un porcentaje, ¿cierto? Entonces, estamos sumando bits, y eso sería bits, ¿listo? La entropía son bits también. Por ejemplo, yo lo que no entendí muy bien es que un bit es de una de dos posibilidades alternas, pues leí en el libro. Sí. Entonces, de ahí sale el 2 del logaritmo. Exacto, sí, o sea, vos con un simple símbolo puedes representar dos cosas, que es un 1 o un 0. Ajá. Entonces son dos posibilidades en un solo símbolo, es un binario. Es eso. O sea, que los de las otras bases son de más posibilidades, o sea, o qué, o eso no. Sí, exacto, o sea, lo que pasa es que vos con un símbolo puedes representar, no solo está el sistema binario, digamos está el hexadecimal, ¿cierto? Entonces ese tiene 16, o tiene 8, hay el octal, ¿sí? Entonces hay varios sistemas y dependiendo de eso, digamos, con un solo símbolo puedes representar cantidad de información, digamos con el decimal, del 0 al 9, puedes representar todos los dígitos, ¿sí? Es eso, sino que como todo está implementado de sistema binario, un computador, todo esto está en binario, entonces esos son los más utilizados. Pero igual los otros se pueden utilizar, sino que son más matemáticos que aplicables. Ajá. Pero hay una duda así como personal es si la información no sería más eficiente si manejaran más variables, más números, pues, como decir. O sea, sí. Lo que pasa es que eso se maneja son sistemas. Dependiendo, si vos tienes un 1 o un 0, tenés un nivel de ruido, digámoslo así. Si
Trabajémoslo en voltaje. Si vos tenés un 0, que equivale a un 0, y un 5, que equivale a un 1, ¿cierto? Digamos, Sí. si vos tenés un ruido en tu señal, baja a 4 voltios, ¿cierto? Entonces, vos igual puedes decir que eso es un 1, ¿sí o no? Mientras que si vos tenés 5 niveles, que cada uno sea 0, 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Y una pérdida de voltaje y quedan 4, ya estás perdiendo información, ¿sí ves? Sí. Entonces es eso, o sea, eso se trabaja por confiabilidad. Obviamente hay sistemas que lo hacen y se han trabajado que son ya no con solo binarios, sino con 5, sino que ya la forma de representación es diferente. ¿Listo? Pero sí los hay también, e incluso se están desarrollando sistemas así, hay varios, pero sí se hace. Con un solo símbolo se puede representar más información. ¿Listo? Sí. Entonces, bueno, ya sabemos qué es cantidad de información de un símbolo y sabemos cuál es la cantidad promedio de la información de una fuente. ¿Listo? Sí, ¿Queda claro? sí, Sí, pero Listo, entonces, algo que veíamos en el libro y que es muy importante de la entropía es saber en qué varía. ¿Me puedes colaborar, por favor? Es mirar los rangos en los que varía la entropía. Primero, vimos que la entropía es menor a la cantidad de información, digamos, del estado número 4, ¿cierto? La entropía nos dio 1.85, mientras que la información del 4, la cantidad de información del 4 nos dio 3 punto algo, ¿cierto? Entonces, vean que no hay una relación directa, pero es que la cantidad de información promedio es, si yo soy el receptor, estoy esperando 1.83 de información, ¿vale? Sí. Listo. Entonces, ahora vamos a ver cuáles son los límites de la cantidad de información, de la cantidad promedio de una señal. ¿Listo? Entonces, si ustedes leyeron el libro o leyeron algo, vieron que había una gráfica que es base para todas las propiedades de la entropía, que es esta. Entonces, nos decían, bueno, tenemos una función logarítmica. Un segundito. Entonces, tenemos una función logarítmica, ¿cierto? Entonces nos decían, bueno, el logaritmo de una componente y siempre va a ser menor a la tangente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque sobre todo punto va a ser mayor. ¿Listo? Entonces, podemos decir lo siguiente, que la función logaritmo de x para todo x es menor que la función x menos 1. ¿Listo? Y multiplicándolo por menos 1, podemos decir que el logaritmo de 1 sobre x es mayor a 1 menos x. ¿Listo? Esto es un truco matemático para mirar las características de la entropía. ¿Listo? Entonces, tenerlo muy claro. Esto es más a manera de demostración que de aprendérselo. ¿Listo? Entonces, bueno, nos interesa saber cuáles son los límites de la entropía, ¿cierto? Para saber, bueno, la fuente va a variar entre tanto y tanto, si va a variar entre 0, qué significa un 0, cuál es lo máximo que yo voy a poder obtener, ¿listo? Entonces, si yo tengo una fuente equiprobable, ¿qué quiere decir equiprobable? Que todos los símbolos son con la misma probabilidad, ¿cierto? Entonces yo puedo decir, bueno, voy a tener el logaritmo en base 2 de 1 sobre mi probabilidad, ¿cierto? Que es la cantidad de símbolos. Menos la entropía. Eso va a ser igual a... Chile, ¿algo te quedó dudas? No, tranquila, dale, sino que es que si tienen dudas, por favor, pregúntenme con mucho gusto, ¿listo? Sí. Listo, entonces, podemos decir, por puro truco matemático, bueno, miremos acá un segundito. Yo tengo el logaritmo en base 2 de 1 sobre la probabilidad, ¿cierto? Eso lo va a igualar a esto, que es la sumatoria de 1 hasta todos los símbolos de una probabilidad por logaritmo en base 2 de 1 sobre la probabilidad, ¿cierto? ¿Por qué puedo hacer eso?
¿Cómo? Reza. ¿Por qué puedo hacer este truco matemático? Porque la probabilidad Va por ese lado, o sea, es constante la probabilidad. esto es una constante, ¿cierto? Sí. Y de propiedades de la probabilidad tenemos que la sumatoria de todas las probabilidades sobre i es igual a 1, ¿cierto? Sí. Sobre todos los i, digamos. Es igual a 1, ¿cierto? Entonces, esto es una constante, lo podría sacar de la sumatoria. Y esto me va a dar igual a 1, ¿cierto? Sí. Entonces ese es el primer truco matemático. El segundo, bueno, ya es definir qué es entropía, que era lo que estábamos viendo. La probabilidad por la cantidad de información del símbolo. ¿Ok? Listo, entonces, a partir de eso, ¿qué vamos a hacer? Por propiedades de los logaritmos, ustedes saben que si yo tengo dos logaritmos, primero vamos a factorizar estas dos sumatorias, ¿listo? Ajá. Esta con esta la vamos a factorizar. Entonces, ¿qué nos va a quedar? La sumatoria de la probabilidad por una resta de logaritmos, ¿cierto? Estos dos. ¿Sí? ¿Me siguen? Pero estas dos sumatorias no están iguales. ¿Están iguales? No, mira que esto decíamos que era el número que era aquí probable, ¿cierto? Que es una constante. Mientras que acá lo vamos a variar con este índice de la sumatoria. Ah, sí. No había visto esa ahí por ahí. Listo, entonces, como por propiedad de los logaritmos, yo puedo decir, bueno, si tengo dos logaritmos restando, es Eso me representa. la división de este sobre este. Sí. ¿Cómo? Sí, profe. Listo, ¿cierto? Entonces, podemos reducir esta expresión en esta expresión. Listo. Profe, ¿no se haría PS sobre PSI? PS sobre PSI. ¿Qué pasa? Entonces, mira, tú tienes esto, que es 1 sobre PS, ¿cierto? Ah, sí. Sobre 1 sobre PSI. ¿Listo? Entonces acá por ley de la oreja, viene para acá. Sí, ¿Listo? profe. Claro. Sí. Entonces, bueno, hasta ahí vamos. Vamos a ver el siguiente paso. Entonces, otra vez, usando las propiedades de los logaritmos, bueno, ahora vamos a convertir. Teníamos esto en base 2, ¿cierto? Acá, base 2. Sí. Lo vamos a convertir a base natural, pues, en exponencial. ¿Listo? Entonces es lo mismo. Teníamos logaritmo en base 2 de un x, que para nosotros el x va a ser esto, ¿cierto? Va a ser igual al logaritmo en base n de x sobre el logaritmo en base n de 2. ¿Listo? Entonces de ahí sale esta componente que es constante también, ¿cierto? Y por eso sale la sumatoria. Luego vamos a decir, bueno, aplicando la desigualdad que vimos, ¿cierto? Que era que el logaritmo natural de 1 sobre x era ¿qué? ¿Cómo, profe? ¿Cómo, profe? Habíamos visto en esta grafiquita que les mostré una desigualdad, ¿cierto? Entonces hay que tenerla presente. Que dice, el logaritmo de 1 sobre x es mayor a 1 menos x. Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, vamos a traerla acá. Si yo reemplazo este logaritmo por esto, ¿cierto? ¿Qué pasaría? Si yo digo, bueno, el logaritmo en base, bueno, 1 sobre x es mayor, ¿cierto? A 1 menos x. ¿Cierto? Entonces, si acá tengo una igualdad y voy a reemplazar esto por algo mayor,
se me convierte en un mayor acá, ¿cierto? Un momento. Acá hay algo que está raro. Vamos a ver. 1 sobre x, que es este, va a ser mayor que 1. Ah, bueno, listo, sí. Entonces, este va a ser menor que este, ¿cierto? O sea, tenemos 1 menos x es menor a logaritmo en base n, pues natural, de 1 sobre x, ¿cierto? Sí. Entonces, si yo tengo esto en esta igualdad y lo voy a reemplazar por esto, el resultado va a ser ¿qué? Menor, ¿cierto? Sí. Entonces por eso es que aparece este signo de mayor. Esto va a ser mayor a esta componente del lado derecho. ¿Sí? Sí. ¿Me siguen? Pues sí. ¿Seguros? Puede copiar en Venga, sí, lo copio. ¿Me puedes, por favor, poner en el cosito ese. en el Blackboard? Ah, le doy... Profe, pero entonces ahí no quedaría mayor o igual, sino menor o igual. Cámara. Ah, ok. Cámara 4. No, profe. ¿Cómo? Esa última fórmula no te quedaría el menor o igual. Sí, exacto. Vamos a hacerla acá en el... Pero ahí aparece mayor o igual. Vamos a hacerla entre todos acá. Entonces, decimos, tenemos una gráfica, que es la siguiente gráfica, que dice, bueno, va a pasar por 1 y es, fíjense, el logaritmo natural de x, ¿cierto? Tenemos otra que es la tangente, que pasa por menos 1 acá. Pero no puedes escribir con un marcador. Más grande, listo, ya escribo más grande. ¿Esto es qué? Marcador, es que... Ah, marcador, ok, bueno, vamos con marcador. No, pero está... Ahí es malo. Entonces, ¿esto es qué? Esto es y igual a x menos 1, ¿cierto? Cuando yo tengo en x1, y es 0, ¿listo? Entonces, de acá puedo decir, esta función y1 es igual a y2. Y1 es mayor, ¿cierto? O igual en este punto que el logaritmo natural de x, ¿cierto? Sí. Entonces, ahora tenemos que x menos 1 mayor o igual al logaritmo natural de x. Se acabó. Entonces, si yo multiplico por menos 1, ¿qué pasa en una desigualdad cuando multiplico por menos 1? Se invierte el signo, ¿cierto? Entonces acá va a ser 1 menos x menor o igual que el logaritmo menos el logaritmo natural de x, ¿sí o no? Sí. Por propiedades de los logaritmos yo puedo decir 1 menos x y meto el exponencial, logaritmo natural de x a la menos 1, ¿cierto? Sí. Entonces, de ahí es que yo digo, bueno, esto es menor o igual al logaritmo natural de 1 sobre x. ¿Listo? Recuerden esto, 1 menos x. Esto es fundamental para la demostración. Vale. Entonces, ahora tenemos... acá. Vamos a decir, si es una fuente igualmente probable, entonces la probabilidad va a ser constante, es 1 sobre la probabilidad de un símbolo, ¿cierto? Menos la entropía. ¿Va a ser igual a qué? Entonces, como les decía, por truco matemático yo puedo decir, sobre todo ahí, voy a hacer una sumatoria, sobre todo ahí hasta la cantidad de componentes de una probabilidad S sub i por el logaritmo en base 2 de 1 sobre la probabilidad, ¿cierto? ¿Sí? Y luego,
menos la entropía. ¿Pero qué es entropía? Entonces, la sumatoria de todos los símbolos de la probabilidad del símbolo PSI por la cantidad de información, que es el logaritmo en base 2 de 1 sobre PS sub I. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, voy a factorizar. Vamos a poner esto acá, igual. La sumatoria, ¿cierto? De I hasta 1. Digo, desde 1 hasta Q. De, factorizando la probabilidad S sub I. Que multiplica ¿a qué? Al logaritmo en base 2 de 1 sobre P sub S, ¿cierto? Menos el logaritmo en base 2 de 1 sobre PS sub I. ¿Listo? Por propiedad de los logaritmos, entonces, la sumatoria nos queda I igual a 1 de la probabilidad del símbolo por el logaritmo en base 2 ¿de qué? De P sub S, de P sub SI Sobre P sub S. sobre P sub S, correcto. ¿Listo? Entonces, vamos a pasar esto a logaritmo natural. Entonces, la sumatoria de I igual a 1 hasta Q de la probabilidad del símbolo I, logaritmo natural, ¿cierto? De lo que tenemos acá, probabilidad del símbolo sobre la probabilidad de todos los símbolos, P sub S, por 1 sobre logaritmo natural de la base, que es 2. Resulta. Sí, listo. ¿Cierto? Sí. Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. Entonces, esto es constante, sale para este lado. Eso. Nos queda igual. Vamos a copiarlo. 1 sobre logaritmo natural de 2 de la sumatoria de I igual a 1 Q de PSI por logaritmo natural de PS sub I sobre P sub S, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a lo que teníamos, acá dice logaritmo de 1 sobre X, ¿cierto? Es mayor a 1 sobre 1 menos X, ¿cierto? Sí. Vamos a hacer lo siguiente. Entonces, para nosotros esto va a ser igual a ¿qué? A 1 sobre X. ¿Listo? Sí. Entonces, vamos a hacerlo. 1 sobre logaritmo natural de 2, la sumatoria de I desde 1 hasta Q de la probabilidad de S sub I por, entonces, vamos a reemplazarlo. 1 menos X, ¿cierto? Estas dos cantidades son ¿qué? Esta con respecto a esto es ¿qué? Esa. Es menor, pues mayor la de arriba y menor la de abajo. Esta es mayor a esta de acá, ¿cierto? Sí. ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Si esto de acá es mayor que esto, ¿qué pasa con el igual? Alguna desigual. Se vuelve mayor o igual. Pero sí saben por qué, porque entonces, si esto va a ser mayor a esto, ¿cómo les explico? O sea, esto se está reduciendo. Y si esto se mantiene constante en esta parte de la igualdad, esto, que es el logaritmo en base 2 de 1 sobre la probabilidad menos la entropía, va a ser mayor o igual, ¿cierto? Por este mayor o igual a 1 sobre logaritmo natural de 2 de la sumatoria de I igual a 1 hasta Q de la probabilidad de S sub I que multiplica a 1 menos X. ¿Pero qué es X para nosotros? ¿Qué es X para nosotros? Ay, qué pena. PSI sobre P.
¿Segura? Sería PS. Entonces, Sería PS sobre PS sobre PSI. PS sobre PSI. Correcto. Listo. Entonces, tenemos mayor o igual. Vamos a descomponer esto. 1 sobre el logaritmo natural de 2, la sumatoria de i igual a 1, hasta q de la probabilidad de S sub i, ¿cierto? Menos la probabilidad de S. Acá hay algo extraño, vamos a ver, ¿cierto? Porque este se cancela con este. ¿Y qué pasó acá? Vamos a ver. Pique. Sí, queda así, profe. Queda así, ¿cierto? Porque PSI multiplica al 1, entonces queda PSI. Y luego multiplica a PS sobre PSI y se cancelan y queda menos PS. Ok. ¿Y qué nos da esto? PSI menos PS. Oh, momento, porque acá hay algo que está errado. PSI, la sumatoria 1. Ok, listo. Esto queda PSI y este queda P. La sumatoria de esto nos da 1, ¿cierto? Sobre todo I menos la probabilidad de S. ¿Cierto? No, ¿por qué? Momento. Listo. Vamos a despejar la sumatoria. Digamos, la sumatoria de i igual a 1 hasta q, ¿cierto? De la probabilidad de S sub i. ¿Sí o no? Menos la sumatoria de i igual a 1 hasta q. ¿Sí o no? De p sub s. Sí. ¿Cierto? Entonces, tenemos ¿cuánto es la sumatoria? ¿Cuánto es esto? La sumatoria sobre todos los símbolos de la probabilidad. 1. Listo, entonces esto queda 1, logaritmo natural de 2 de 1, ¿cierto? Menos. Esto es una constante, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿cómo es la sumatoria de una constante? La constante por... La constante por este intervalo, ¿cierto? Sí. Entonces va a ser Q por PS, ¿cierto? Sí. Como yo había dicho que los datos eran equiprobables, entonces uno dice que la probabilidad es igual a 1 sobre la cantidad de datos, ¿cierto? Sí. Entonces, si tenemos eso, es igual, mayor o igual a 1 sobre el logaritmo natural de 2 de 1 menos Q sobre, por 1 sobre Q, ¿cierto? Entonces, ¿esto qué nos da? Ah, cero. Da 0, ¿cierto? Entonces, de acá podemos concluir lo siguiente. Si acá decimos logaritmo en base 2 de 1 sobre la probabilidad menos la entropía, ¿cierto? Ese es el resultado. Podemos concluir lo siguiente. La entropía siempre va a ser menor o igual al logaritmo en base 2 de 1 sobre p. O si quieren lo pueden mirar desde el punto de vista, puede ser logaritmo en base 2 de la cantidad de datos. Ese es el límite máximo de la entropía. ¿Vale? Sí. Sí. Entonces, esa es la máxima entropía que va a poder tener nuestra fuente. ¿Listo? Eso es la máxima. Mientras que la mínima va a ser igual a 0. ¿Y qué significa eso?
que la fuente no está transmitiendo información. ¿Por qué? Si yo tengo que la entropía es igual a la sumatoria de I a 1 hasta Q de una probabilidad por logaritmo en base 2 de 1 sobre la probabilidad de SI. Si yo tengo un símbolo que es 100% probable, o sea, yo sé que me va a llegar ese símbolo, la probabilidad va a ser igual a 1, ¿cierto? Si la probabilidad es igual a 1, esta parte se hace 0, ¿cierto? Y mi entropía va a ser 0. Ok. Esos son los límites de la entropía, de la cantidad de información promedio que va a tener una fuente discreta. ¿Vale? Sí. Listo, entonces, ténganlo muy claro. Nunca se van a poder, más adelante que vamos a ver codificación, tienen que tener muy en cuenta esto. ¿Por qué? Porque es que ustedes no van a diseñar un código que sobrepase esta inecuación. ¿Por qué? Porque estarían sobrepasando los límites. ¿Listo? Entonces, para tener en cuenta. Ahora sí, vamos a volver. El 3. Cámara. 3. Cámara. Ok, no, ya, es para el computador. Listo, muchachos. Entonces, si tienen dudas en la demostración, acá en las diapositivas que yo les voy a enviar está la demostración, listo, con la conclusión. Listo, Listo, entonces, conclusiones. Debe ser menor o igual al número de símbolos de la fuente, ¿cierto? O sea, que es si son equiprobables, es el número de componentes de la fuente, ¿cierto? Sí. Que es esto que estamos viendo acá. Y debe ser mayor a 0, que lo que significa es que la fuente no nos está enviando información. ¿Ok? ¿Por qué sucede eso? Porque hay un símbolo que es 100% probable. Ok. Entonces, vamos a ver un ejemplito sencillo que había en el libro y que es muy interesante para ver cómo se comporta la entropía. Entonces, el ejercicio nos decía, bueno, tenemos una fuente binaria con 0 y 1, ¿cierto? Si yo tengo solo dos componentes, uno va a tener una probabilidad W y el otro 1 menos W, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la probabilidad de la suma de los dos debe dar 1. Entonces, al hallar la entropía, nos da la siguiente ecuación. Esto. Si nosotros graficamos la probabilidad, que es este eje X, W, con respecto a la entropía, tenemos un resultado muy importante. ¿Por qué? Miremos. Si yo tengo que la probabilidad de enviar un dato es 100%, la cantidad de información va a ser 0. La cantidad de información promedio. Si yo no estoy enviando ningún dato probable, la cantidad de información va a ser 0. Y como resultado de lo que acabamos de ver, la entropía máxima la vamos a encontrar cuando los dos símbolos son equiprobables. ¿Listo? O sea, cuando tienen, en este caso, como estamos trabajando solo con dos símbolos, un medio. Ok. Si vemos, si aumento la probabilidad, estoy aumentando la entropía. Voy a llegar a un máximo, que es cuando son igualmente probables. Y si me acerco a que estoy diciendo que todo es probable, la cantidad de información a transmitir va a tender a 0. ¿Listo? Sí. O sea, entre más probable, menos cantidad de información.
Exacto, sí. Eso es lo que hemos visto en el curso. Entre más probable, menor cantidad de información. Profe, entonces la entropía disminuye la incertidumbre o la aumenta. Disminuye, o sea, no es que disminuya la incertidumbre, lo que eso es una medida de incertidumbre. Digamos, yo soy el receptor, ¿cierto? Entonces, no sé qué esperar y conozco la fuente, ¿cierto? Conozco los símbolos que me va a entregar la fuente. Entonces yo sé más o menos la cantidad de información que me va a entregar un símbolo. Es eso. La incertidumbre es eso. O sea, yo no la estoy disminuyendo como veíamos en la vez pasada, que yo envío un dato, disminuyo la incertidumbre. Envío el otro, disminuyo la incertidumbre. Solo es una medida de qué tan probable es recibir un dato. ¿Sí? No. O sea, el receptor, Listo. ¿la entropía es una posibilidad para el receptor o es como un límite de cantidad de información que él va a recibir? Es algo promedio. No es que sea lo máximo o es lo mínimo. O sea, mira que hicimos el ejercicio. Si calculamos la cantidad de información de un dato, en el ejercicio era 3 el máximo, ¿cierto? Ajá. El mínimo era 1 punto algo, si no me equivoco. Sí. Entonces, eso lo va a esperar el receptor. Pero él puede decir, bueno, no siempre me va a llegar 3, no siempre me va a llegar 1.7. La información que más o menos me va a llegar de esa fuente es 1.8, como en el ejercicio, digamos. ¿Me entendés? Es eso, no es ni un mínimo ni es un máximo, es un promedio de la información que él va a recibir. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, bueno. ¿Están cansados? Vamos a hacer ejercicios. Sí. Si salen al tablero. Bueno, entonces, vamos a mirar acá en el libro si hay ejercicios de entropía y esto. Porque tenemos que avanzar en el curso. Quedamos bastante atrasados. La semana pasada no vinieron acá y tampoco vinieron a Medellín. ¿Ay, qué pasó? Ah, bueno, ya que juiciosa. Tenía que trabajar para comprar los pañales para Eso digo yo. Eso digo yo. yo también, no. No, pues sí, yo. Bueno, vamos a ver si acá en los ejercicios. Acá, problemas. Bueno, pero es que no tenemos problemas sencillos. Tenemos sobre las siguientes fuentes, así que vamos a continuar con las fuentes y vamos a después mirar los ejercicios, ¿listo? Porque están sobre las otras fuentes que presenta el libro, ¿listo? Listo. Ok. Entonces, la extensión de una fuente sin memoria. Shirley, ¿vos leíste? Ya me va a corchar. No, yo no la voy a corchar, solo les estoy preguntando si están haciendo las consultas. ¿Sí o no? ¿Cómo? Si me va a preguntar, no leí. Bueno, o sea, ¿están de acuerdo con leer o no? Necesito que nos pongamos de acuerdo porque, les recuerdo otra vez, ustedes están en un tipo de metodología virtual, ustedes son los que se tienen que ayudar, yo acá estoy de guía, o sea, si ustedes quieren aprender, con mucho gusto yo les voy a colaborar, pero en 2 horas no les puedo dar todo el tema, o sea, acá es un repaso, necesito que lean, ¿listo? Entonces, así me dieron la clase pasada, ¿y qué está pasando? Nada, no están leyendo. Profe, sí leímos. Pero yo sí leí. Listo, entonces, si leyeron, ¿qué es una fuente sin memoria? Es que la probabilidad no depende no depende del otro.
No, ese es otro tipo de fuente. O sea, en el documento que yo les había enviado, bueno, en el libro, hay varios tipos de fuentes. Está fuente sin memoria, extensión de la fuente sin memoria, que es la que estamos viendo acá, que es, allá enviábamos un dato en el primer tipo de fuente, ¿cierto? Decíamos, sí, enviábamos uno, enviábamos el otro. Acá vamos a empaquetar los datos. Yo puedo tener el mismo alfabeto. Es decir, si mi fuente nula tiene un alfabeto S1, S2, S3, S4, en la extensión lo que voy a hacer es, voy a hacer una mezcla de los símbolos. ¿Para qué? Para enviar S1, S2, que representa un solo símbolo. S1, S3, que es un solo símbolo. Entonces estamos comprimiendo la información. No necesitamos enviar dos datos para decir que esto es S1 y S2. Simplemente puedo decir, vamos a enviar un símbolo sigma 1. Listo, entonces estamos reduciendo la información. ¿Sí? Sí. A partir del mismo alfabeto, que es este. ¿Listo? Entonces, bueno, la extensión primero es una parte del tipo de fuente sin memoria. ¿Listo? Tiene la característica de que va a tener S a la n componentes, siendo n la cantidad de datos que vamos a empaquetar. Es decir, si yo tengo acá 4 datos, ¿cierto? Que es mi alfabeto. Y los voy a empaquetar en datos de A2. Esto se refiere la n. ¿Listo? Es el número de datos que vamos a empaquetar en un solo símbolo. ¿Sí? Sí. Entonces, si yo tengo en mi fuente de información Q símbolos, ¿cierto? En la nula, Q símbolos. Y tengo, los puedo empaquetar en de A2, ¿cierto? La cantidad de símbolos que yo voy a obtener va a ser Q a la n. Cantidad de símbolos. ¿Por qué? Digamos, yo tengo una fuente, hagámosla simple. Tengo el 1 y el 0 y el 2, digamos, ¿cierto? Y los voy a empaquetar de A2. Entonces, va a decir el 1 y el 0, el 1 y el 2. Va a tener el 0 y el 1, el 0 y el 2. Y el 2 y el 1, y el 2 y el 0. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué es eso? ¿Cuántos símbolos tengo? ¿Cuántos números? ¿Cuántos paquetes? ¿Cuántos símbolos? Top 3. Bueno, tengo 3, ¿cierto? ¿Y en paquetes? 6. Desde A2 6. Ya 2, ¿cierto? Sí. ¿Cierto? No haría 9. Acá 9, sí. Vamos a ver. Datos de fuentes sin memoria, extensión, Listo. Cada uno tiene 3 combinaciones. Cada uno tiene 3 combinaciones. ¿Por qué? Porque esto también es 1, 1, 0, 0 y 2, 2. Exacto. Listo. Entonces tenemos 9 símbolos. Si lo hiciéramos con estos 4 símbolos, vamos a tener, si empaquetó de A2, va a tener, ¿cuánto? 16 símbolos nuevos. Listo. Entonces, a partir de una fuente nula, voy a obtener más símbolos y voy a obtener otra función de probabilidad. Esa función de probabilidad va a depender de qué. Si yo tengo el símbolo, veámoslo acá abajo. Sigma me va a representar 3 componentes, S1, S2 y S3. La probabilidad de que aparezca un sigma, ¿cierto? Va a ser igual simplemente a la multiplicación de los datos. ¿Vale? Que es S1, S2 y S3. ¿Listo? Sí. Entonces, vean que es la misma fuente nula, pero que voy a tener más símbolos y estoy enviando mayor información. ¿Por qué? Digamos, si son equiprobables todos, voy a tener
En la fuente nula, 1 sobre 4, ¿cierto? Esa va a ser mi probabilidad. Con la fuente nula. Mientras que con esta extensión va a tener, no, acá va a ser, ¿qué? 3. 1 sobre 3. Mientras que con la fuente nula, si son equiprobables, voy a tener 1 sobre 9, ¿cierto? Entonces la cantidad de información que voy a transmitir por símbolo va a ser mayor, ¿cierto? Sí. Entonces, a partir del mismo abecedario yo puedo transmitir mayor o menor información, que era algo como lo que vos estabas diciendo, Juan. O sea, con un solo símbolo estoy representando más datos, ya no solo unos y ceros. Sí. Ok. Sí, profe. Entonces, a manera de extensión, bueno, esto es simplemente mostrarle los paquetes de datos, no lo vamos a hacer, no tiene sentido, pero es para decir, bueno, si tengo 4 datos, los empaqueto a 2, vamos a tener todas estas combinaciones. Y lo mismo para las probabilidades. ¿Qué hora es? Bueno, vamos a mirar la última parte y ya hacemos ejercicio de la otra clase, ¿listo? Listo, profe. Entonces, la entropía que vimos ahorita, que es la cantidad de información promedio, es diferente para la fuente nula que para la extensión. ¿Listo? ¿Por qué? Por la cantidad de símbolos que yo estoy tomando. Hay una demostración, no la vamos a hacer, está en el libro, no tiene sentido, no es práctica, que nos dice, bueno, si yo tengo un alfabeto, ¿cierto? Que como veíamos ahorita, S1, S2, S3 y S4, si yo le calculo la entropía a esta fuente, siendo nula, puedo calcular la entropía de la extensión. ¿Cómo? Hay simplemente una formulita que nos dice, bueno, si cojo paquetes de A2. La cantidad de información promedio de una fuente, de este tipo de fuente extensión, es igual al número de paquetes que se tiene por la entropía de la fuente nula. ¿Ok? Así que si yo, digamos, hacemos un ejercicio como el de ahorita, bueno, ya sea de clima, o sea, no sé, digamos, jugadores de fútbol, que va a jugar, tenemos 11 jugadores de fútbol, ¿cierto? Tenemos Messi, bueno, los de siempre, ¿Qué probabilidad hay que juegue un jugador? Así, ¿cierto? Si yo digo, no, voy a hacer equipitos de a 3, ¿listo? Entonces, eso va a tener una entropía. Yo no voy a tener que calcular la entropía para los otros jugadores, sino simplemente voy a decir, bueno, empaqueté de a 3 jugadores, ¿cierto? Y calculé la entropía para los 11 jugadores. Simplemente es multiplicar por 3 y yo voy a obtener la entropía de este tipo de fuentes. ¿Sí? ¿O no? Sí, sí, profe. Listo. Entonces, a manera de ejercicio, ahorita hicimos dado 1.85 creo 84. 84 la información promedio, ¿cierto? Si yo empaqueto de a 2, eso nos va a dar que la entropía de esta fuente ya sería 3,69. No tengo que volver a calcular nada, simplemente es multiplicarlo por 2. ¿Ok? Sí. Listo. Ustedes están como cansados, ¿cierto? Profe, estamos escuchando el yo. ¿Seguros? Bueno. Vamos a acabar, vamos a dar un poco de teoría. Eso pasa porque ustedes no leen. Si leyeran, eso sería más rapidito y haríamos ejercicios. Listo. El lunes les voy a mandar un taller. Por favor, háganlo. En el taller va a ir teoría, preguntas sencillas. Van a ir cositas como la ahorita, ejercicios prácticos y de la vida real. O sea, vean que uno puede ver esto muy matemático, pero lo puede llevar a cualquier campo. Listo, entonces les voy a mandar unos ejercicios para que los hagan. Y la otra semana los revisamos los que no puedan hacerlos. O si son muy sencillos, la otra semana hacemos otros. Listo. Vamos a ver este último tipo de fuentes. Son conocidas como fuentes de Markov.
Ideas de qué es una fuente de Markov, muchachos. ¿Cómo? ¿Qué es una fuente de Markov? Yo sí leí eso, pero yo no. ¿Y qué leíste? Dependen de los que se han enviado, ¿no? De los datos o de la información previa. Exacto. Entonces, a diferencia de los otros que uno enviaba paquetes y no le importaba cuál iba antes o cuál iba después, las fuentes de Markov dependen de los datos que se han enviado antes. ¿Listo? Entonces, vamos a tener igualmente un alfabeto. ¿Cierto? Y vamos a definir ahora ya no probabilidades independientes. ¿Por qué? Porque entonces, yo voy a enviar vamos a hacer acá un ejercicio. Envío 1, 0, 0, 0, un 0, 1 y un 1, 1. Entonces, yo voy a enviar un paquete, digamos, un 1, un 0, ¿cierto? Ese es mi receptor. Me llegó un 0 y me llegó un 1, ¿cierto? Si yo envío un 1, yo puedo decir, ve, esto ya significa el estado 4, digamos, esto pongo el estado 1, estado 2, estado 3 y estado 4. ¿Listo? Entonces, el primer paquete que yo envié fue 1, 0, ¿cierto? Entonces llegó un S3, ¿cierto? Me llegó otro símbolo que fue solamente un 1, pero entonces yo puedo interpretar como que 1, 1 me da un S4. Entonces vean que yo me estoy ahorrando caracteres para escribir símbolos. Esa es una ventaja de las fuentes de Markov. Yo estoy ahorrando caracteres para enviar información. Pero entonces, ¿qué necesito? Antes yo decía, bueno, este símbolo va a llegar con una probabilidad S3, digamos. El siguiente símbolo iba a llegar con una probabilidad S4. Ahora, como los datos dependen de la información que ha llegado antes, necesitamos trabajar con algo que son las probabilidades condicionales. Asumo que ya las han visto, ¿cierto? Entonces, ustedes ya vieron probabilidad. Sí. Y vieron algo de probabilidad condicional, ¿cierto? Asumo. Sí, pues probabilidad de A o B o algo así. Exacto, entonces es decir, bueno, si en este caso, si llegó S3, ¿qué probabilidad tengo de S4? Entonces, ¿qué probabilidad hay que llegue S4 dado que llegó primero S3? Sí. Sí, profe. Listo, entonces eso es muy sencillo. Si ya vamos a tomar paquetes de A3, entonces ya va a ser la probabilidad, digamos, de S4 que se haya dado S3 y S2. Sí. Entonces así va a ser. Si yo tengo un alfabeto de letras, digamos, pues el abecedario, había un ejemplo en el libro. Entonces yo decía, bueno, es muy común en los celulares. Ustedes tienen, hay un modo que se llama T9 para escribir mensajes. No sé si lo han usado. Entonces uno dice buenos y la palabra que predicen es días, ¿cierto? Entonces vean que eso es teoría de la información. Ellos predicen qué puede pasar a partir de lo que uno escribe. Si uno dice hola, ¿cierto? Si dice te quiero, entonces aparece mucho, ¿cierto? Entonces son cositas que van pasando y que se utilizan, digamos, se puede utilizar una fuente de Markov para esto. Sí. Entonces, uno puede decir que una fuente de Markov, como lo leyeron, si lo leyeron, se puede representar por diagramas de estados. Entonces, ¿qué quiere decir? Un diagrama de estado. Ustedes ven digitales. ¿Cómo? Ustedes ven digitales, circuitos digitales. Ah, pero todavía no. Bueno, listo. Entonces, si no lo han visto, bien. Entonces, tenemos el número de estados que nosotros podríamos llamar S1, S1, S2, S3 y S4. Entonces, ¿qué es una fuente de Markov? Simplemente me dice, bueno, a mi fuente, ay, mucho se perdió. A mi fuente llegó S1.
que equivale a un 0, 0, ¿cierto? Entonces, si yo envío un 0, ¿qué probabilidad hay que llegue otro dato, digamos? Acá me dice, bueno, si yo estoy en 0, 0 y me llega un 0, la probabilidad es de 0.8, o sea, de quedarme en el mismo estado. Si me llega un 1, entonces voy a desplazar los datos y voy a llegar a ese 2. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Eso es una fuente de Markov, es muy sencilla, o sea, no tiene nada de misterio. Vamos a tener que, primero, unas probabilidades de permanecer en un estado. Ay, jucho. De permanecer en un estado. Entonces, de estar en 0, 0. Y vamos a tener unas probabilidades de transición. Entonces, es decir, yo voy a contar una probabilidad de estar en el estado S1, S2. Y voy a obtener unas probabilidades, bueno, no, S1, digamos. Unas probabilidades de que estando en S1 pase a S2, ¿cierto? Ya no solo vamos a manejar una probabilidad como lo hacíamos ahorita, sino vamos a manejar dos probabilidades. Estos dos son fuentes de Markov. Vamos a dejarlo por ahí el momento. Bueno, son fuentes ergódicas. ¿Y qué significa que son ergódicas? Que se van a estabilizar. Digamos, el abecedario, otra vez, volvamos al ejemplo. Yo voy a escribir, no sé, lo que les decía ahorita, te amo, te amo, te amo, ¿cierto? Yo escribo mucho te amo, te amo. La probabilidad que yo escriba eso se va a estabilizar. Mientras que si yo escribo te quiero, no sé, te deseo, cualquier cosa, ¿cierto? Va a haber un momento en que yo escriba todas las palabras y mi fuente se vaya a estabilizar. Todas las probabilidades se van a estabilizar. ¿Listo? Entonces eso es una fuente ergódica. Que va a existir un momento en que las probabilidades van a permanecer constantes. Por más que yo escriba algo nuevo, ya no van a variar. ¿Listo? Bueno, entonces, aquí veíamos, bueno, fuente ergódica. Y ya manera de fuentes ergódicas, bueno, entonces, permanecer en un estado, como les decía ahorita, se puede definir como, eso es mucha matemática, la probabilidad de ir a ese estado, dado que se han ido a otros estados anteriores, multiplicado por la probabilidad de todos los estados anteriores. Listo. Vamos a hacer un ejercicio al final para que ustedes como que lo tomen, pues porque es mucha matemática y no tiene aplicación en este momento. Listo. En las fuentes de Markov vamos a definir de manera diferente la cantidad de información. Entonces, ya acá no va a ser una probabilidad sencilla, vamos a tener una probabilidad condicional. Entonces, bueno, vamos a decir la cantidad de información va a ser igual, o sea, la cantidad de información que me va a dar un símbolo, dado los símbolos anteriores, va a ser igual al logaritmo en base 2 de la probabilidad condicional de ese símbolo. ¿Ok? Vean que ya no estamos trabajando con probabilidades independientes, sino con condicionales. Entonces, a partir de... Decime. ¿Puedes poner la fórmula esa de... ¿Cuál? La que dice ahí La cantidad de información para la de Markov. Markov. ¿Están viendo las diapositivas en ese momento? ¿O en dónde quedaron? Estamos en las diapositivas en las fuentes ergódicas. Un momento, porque creo que se bloqueó entonces. Porque acá está... Puedes mirar si... Es que paso acá y... Ya cambió la diapositiva, cantidad de información. No. Oye, está ahí. Está en otra diapositiva ya. La que la información es... Exacto, la información es 0. Ah, bueno, apareció, pero ya volvió a aparecer usted. Sí, ese soy yo.
Ya, una. Ya, no, oscura la fuente. Ok, un momentico. Ahora sí. Ya. Sí. Ok, listo. Entonces ahora vamos a trabajar son con probabilidades condicionales. Profe, pero esa es la cantidad de información de un símbolo, no de la fuente, ¿cierto? Exacto, este es de un solo símbolo, sí. De un solo símbolo de una fuente de Markov. Pero otro no va a hacer algo, pues, como... ¿Qué? Se trabaja como con programación o algo así, ¿o no? Sí, esa es la idea. O sea, como les decía ahorita, dentro de un mes vamos a, bueno, ahorita la otra semana vamos a empezar con codificación, ¿cierto? Entonces, hay codificación de fuentes discretas, que son las que estamos viendo ahora, y fuentes análogas, que las vamos a ver luego. Hay métodos de codificación, la idea es que ustedes los hagan. ¿Por qué? Digamos, yo les voy a dar un texto, tal vez, digamos, ustedes van a tomar ese texto, lo van a analizar, si pueden, y me van a entregar una codificación. Y lo pueden hacer en MATLAB, puede ser en C. La idea es avanzar un poco el curso de esa manera. Yo les había propuesto un trabajo del 20%, ¿cierto? Creo que era del 20%. Y ese trabajo va a ser eso, va a ser a cada uno le voy a asignar un código. Digamos, vos vas a hacer el código Hoffman, el aritmético lo va a hacer Chile y Magili va a hacer otro. ¿Listo? Entonces, primero me van a presentar eso. Bueno, este código hace esto analíticamente, o sea, funciona así, de tal manera. Y lo van a implementar en C o en MATLAB, ¿vale? Sí, profe. Excelente. Ok. Vamos a acabar y dejemos el ejercicio para la otra semana, ¿listo? Listo. Entonces, bueno, tengan cuidado en este tipo de fuentes. Vamos a tener dos tipos de entropía. Vamos a tener, cuando estamos en los estados, digamos en este caso, en estos estados vamos a tener una entropía, que la vamos a definir como la probabilidad de que se dé un símbolo dado los anteriores por el logaritmo en base 2 de 1 sobre la probabilidad condicional, al igual que lo hayamos visto. Entonces, eso es la cantidad de información por símbolo. Listo. El otro era información por símbolo, la cantidad de información por símbolo, y esta es la cantidad de información promedio por símbolo. Vale. Sí, esa no tiene tránsito también por paquetes de datos. Así. Esa es la extendida, esa es Markov extendida. Vamos a ver la otra clase ya para que descansen. Y la entropía de la fuente total la vamos a calcular como que la probabilidad de que haya llegado un símbolo, ¿cierto? La probabilidad conjunta por la probabilidad de cada estado, que fue la que calculamos ahorita. Entonces, finalmente nos va a quedar una expresión de este tamaño. No, profe, por la entropía de cada estado, ¿no? Por la entropía de cada estado, sí. Finalmente nos va a quedar la fórmula de entropía. Dejémoslo para la otra clase. Hay un ejercicio que está también en el libro y hay una solución que me parece interesante. Y la vamos a ver la próxima clase para que ustedes aprendan cómo calcular los estados, cuáles son las probabilidades de transición, bueno, cuál es la entropía de la fuente, la entropía de los estados. ¿Listo? Sí. ¿Me puedes pasar por un segundito? Entonces, les voy a mandar las diapositivas. ¿Listo? Por favor, léanlas. El ejercicio, mírenlo. El ejercicio es sencillo, está bien explicado. Les voy a enviar un taller, a más tardar el lunes, con preguntas sencillas hasta lo que hemos visto, que es entropía, cantidad de información. Lo hacemos y lo miramos acá en clase o te lo mandamos el taller. O sea, lo hacen,
me lo mandan y si tienen dudas lo revisamos acá en el salón, ¿vale? Se lo mandamos al correo. Al correo, exacto. Si tienen dudas, yo me mantengo bastante en Skype, entonces me pueden escribir y en cualquier momento yo les colaboro, ¿vale? Listo. Ya bueno, eso es todo por el día de hoy. La semana entrante vamos a ver ejercicios de lo que hemos hecho hasta el momento y vamos a empezar con la parte de codificación. Vamos a ver qué son códigos, cuáles son las características de los códigos. Háganme el favor y leen parte del capítulo 3. Si no les llega el libro, por favor, escríbanme y yo les vuelvo a enviar el libro, ¿vale? Entonces, pues yo ya. Ya se solucionó el problema. Ok, listo, entonces dejemos hasta ahí hoy la clase, que tengan feliz fin de semana y bueno, se cuidan mucho y bueno, estamos hablando, ¿vale? Chao. Que estén bien, chao.